Buenas noches otra vez, queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo. Continuando con el programa de esta noche, estamos haciendo la serie La hora del juicio de Dios ha llegado. No sé si tú has pasado por algún juicio en tu vida o nunca lo has tenido, pero Dios sí te va a hacer pasar a ti y a mí por un juicio. Quieras o no, estás en el juicio divino. Así que Dios es tan amoroso, Dios es tan sabio que ha dejado en su palabra la manera como tú quedes salvo y limpio y no condenado del juicio divino. Por ser descendientes de Adán y Eva, estamos, querramos o no, incluidos. Así que te invito primero para hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por el estudio de esta noche, que tu Santo Espíritu nos guíe y humildemente ayúdanos a entender tu palabra. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo, vamos a empezar con el tema La hora del juicio ha llegado, la parte 3. En la parte 1 establecimos que Dios es el juez, Satanás es el fiscal, el acusador, el que te acusa día y noche. También vimos en la palabra de Dios que el abogado, nuestro abogado, es nuestro amado Cristo Jesús, y que el libro o la ley con la que nosotros vamos a ser confrontados son los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20, y si no lo sabes o no lo has leído, pues es momento de que abras tu Biblia y leas el capítulo 20 de Éxodo, donde está escrito los 10 mandamientos, el código, el fundamento del gobierno universal de Dios, porque Dios es el gobernador, Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que hay un juicio que ha empezado, y vamos a ver en la siguiente serie cuándo empezó y en qué momento del juicio estamos, quiénes van a ser juzgados y de qué se nos acusa, porque todos necesitamos saber de qué se nos acusa, ¿no? Y también hemos visto que los testigos son los ángeles son los que anotan todo lo que tú has hecho y yo he hecho en libros que están en los cielos. Y cuando se abre nuestro caso, pasa el nombre, por ejemplo, mi nombre es Rosani y pasa mi nombre, ellos abren los libros, abren qué es lo que he hecho, si he creído en Cristo Jesús como mi Salvador personal, quien pagó todos mis pecados, y si le he obedecido, pues entonces pasaré el juicio. Cristo será mi abogado. Pero si no creo en Cristo y no le obedezco, entonces voy a ser condenada. Lo mismo te va a pasar a ti. Si no crees en Cristo Jesús y no obedeces sus 10 mandamientos y sus leyes de amor, vas a ser condenado, quieras o no, así pidas perdón. Pero si tú amas a Cristo, lo aceptas como tu Salvador personal y obedeces sus 10 mandamientos, entonces vas a ser perdonado y purificado, y cuando venga Cristo no te va a dar el castigo de la muerte eterna. Este video pertenece a Rosani Solano, es un análisis personal de la Biblia y la historia. Si no te gusta, amigo o amiga, pues deja de verlo. Está prohibido su alteración. Si quieres compartirlo, eres bienvenido a compartirlo. Y también no insultes, porque eres libre de hacer también tus propios videos y escuchar la otra parte. Que Dios te bendiga. La hora del juicio ha llegado, la parte 3. Vamos a leer el texto bíblico de Apocalipsis 7, 14, 6 al 7. Voy a sacar mi imagen para que podamos continuar. En Apocalipsis 14, 6 al 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí está el texto principal del tema de esta noche, que la hora del juicio de Dios ha llegado. ¿Y qué debemos hacer? Temer a Dios y darle gloria. Ya vimos en temas anteriores que nuestro temor, nuestra reverencia, nuestra obediencia y nuestra gloria debe ser para Dios, no para nadie más. Y adorar al Creador. Es el momento de que empieces a pensar y adorar al Creador. Si no has estado adorándolo, pues empieza a adorarlo, a leer su palabra, y en su palabra tú vas a aprender la manera de cómo adorar al Creador. Para ver el juicio de Dios hemos tenido la necesidad de enseñar las fiestas solemnes que Dios enseñó al pueblo de Israel cuando lo eligió para que muestren al mundo la salvación. Y hemos visto que Dios instituyó en la Biblia en el pasado 7 fiestas que mostraban cómo el hombre iba a ser redimido, cómo el hombre iba a ser salvo. Y esas fiestas simbolizaban todo el plan de salvación, todo el plan de redención. Vamos a verlo, repetirlo brevemente, y si tú no has visto el anterior video, busca en el blog el tema, la hora del juicio ha llegado, o temed a Dios, y la parte 1 y la parte 2. Esta es la parte 3. Vamos a repetir brevemente para que puedas recordar. La primera fiesta era llamada la fiesta de la Pascua. ¿Por qué le llamaban de la Pascua? Porque ahí se mataba un corderito, se inmolaba un cordero pascual, un cordero perfecto de 1 añito que simbolizaba a Cristo. Se lo sacrificaba a las 3 de la tarde del día 14, y luego lo preparaban asado y lo comían con hierbas amargas y panes sin levadura. Eso lo realizaban en Aviv. Para nuestro calendario sería entre los meses en mediados de marzo a mediados de abril. Así era el calendario de Dios. Nosotros tenemos otro calendario, un calendario romano. Se llamaba el Cordero Pascual porque ese corderito, al asesinarlo, al matarlo, y su sangre lo ponían al dintel de la puerta, y eso simbolizaba que Cristo estaba dando su sangre. Ese corderito daba su sangre para que esa familia se salve, y el ángel de la muerte no entre a matar al primogénito, porque en las plagas de Egipto, Dios, la 10ª plaga fue que si no dejaban ir al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el ángel de la muerte iba a entrar a las casas que no tenían la sangre del cordero, y ese cordero simbolizaba a Cristo. Cuando llegó la medianoche, pasó el ángel con una espada y mató a todos los primogénitos de las casas que no tenían la sangre en el dintel de sus puertas. Lo mismo, esa fiesta se cumplió en el año 31 después de Cristo, en el mes de Aviv, la Pascua, cuando a las 3 de la tarde mataron en la cruz del Calvario a Cristo Jesús como cordero, y su sangre redime ahora a los seres humanos de la esclavitud del pecado. Si tú eres, querido amigo, hablo para mí también, si somos esclavos del pecado, es momento de pedirle a Dios que nos limpie con su sangre bendita y llena de amor, que Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero, y por su sangre nosotros no somos condenados a muerte eterna. Más adelante les voy a explicar la vida eterna y la muerte eterna en otros videos, porque no es la muerte que todo el mundo muere ahora, eso es como un sueño. La otra es la muerte eterna, que van a morir cuando no obedezcan a Dios y no crean en Jesucristo. Esa es la primera fiesta, entonces, la fiesta de la Pascua, que simbolizaba a Cristo Jesús como Redentor del mundo. La otra fiesta es la fiesta de los panes sin levadura.
Esa misma noche, juntos con el cordero, empezaban a comer los panes sin levadura, o sea, sin fermentación. Esos panes simbolizaba que no tenía que haber pecado en la casa de esas familias. La levadura lo relacionaban con el pecado, y cuando ellos comían un pan sin levadura, entonces significaba que ellos estaban comiendo a Cristo, porque Él dijo: yo soy el pan de vida. Y el único que te puede salvar a ti y a mí es Cristo Jesús. No hay otro hombre o nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Cristo Jesús, el Cordero Inmaculado. Entonces, ¿a qué representaba ese pan sin levadura? Representaba que Cristo murió sin pecado y estuvo en la tumba 3 días y estuvo sin pecado y sin corrupción. ¿Cuándo se cumplió esa fiesta? Esa fiesta se cumplió el año 31 después de Cristo, y culminó el símbolo de esta fiesta se encontró la realidad y con el símbolo. La realidad era Cristo y el símbolo era el Cordero Pascual, los panes sin levadura. Cuando vino Cristo el año 31, vino la realidad. Luego vemos la siguiente fiesta, la fiesta de las espigas. La fiesta de las espigas simbolizaba de las primicias que el día, al día domingo, al tercer día después de la Pascua, la gente traía gavillas, un manojo de cebada para ofrecerlo a Dios. Le entregaban al sacerdote y el sacerdote lo mecía, esas gavillas, o sea, lo elevaba hacia Dios. ¿Qué simboliza esa fiesta? Esa fiesta simboliza que cuando Cristo resucitó al tercer día, como se ofrecía las gavillas, las primicias, Él como primicia, como humano que representaba a los humanos, totalmente divino y totalmente humano, ascendió a los cielos y se presentó ante el Padre, y el Padre lo aceptó. Luego vemos la tercera fiesta, es la fiesta del Pentecostés. 50 días después de ofrecer las primicias, había otra fiesta en el pueblo de Israel. Era que la gente cosechaba, eran las primeras cosechas, la cosecha general. En esa fiesta la gente traía 2 panes sin levadura y lo presentaba a Dios y le daba al sacerdote. El sacerdote lo ofrecía al cielo. Ese mismo momento, esta fiesta que simbolizaba gratitud, y que eran ellos gratos a las cosechas y que le presentaban a Dios los primeros frutos de su trabajo en agradecimiento por sus bendiciones. ¿Qué simbolizaba? ¿Cómo se cumplió esta fiesta? Esa fiesta se cumplió cuando a los 50 días después de la resurrección, contando el día de la resurrección, eh, Cristo ascendió al cielo. Y había ascendido, pero se presentó con los resucitados. Ya vimos en anteriores 2 videos que Cristo, al morir, se abrieron los sepulcros y resucitaron muchas personas santas. Y luego, cuando Cristo los llevó como primicias, como primeros frutos, las primeras cosechas, simbolizan ellos la primera cosecha de los frutos de Dios, del trabajo de Cristo. Cristo los presentó en el cielo. Esos son los panes. Estos panes sí tenían levadura, porque nosotros siempre no somos perfectos. El único que fue perfecto es Cristo. Luego, en el cielo, ¿qué sucedió? Sucedió al año 50, a los 50 días, perdón, sucedió que Cristo se presentó ante el Padre y el Padre lo ungió como sumo sacerdote para oficiar en favor del ser humano. Y el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Cristo. Por eso es que el Pentecostés, los discípulos estaban unánimes en oración, en ruegos, en súplicas, y descendió el Espíritu Santo repartido como lenguas de fuego, y todos fueron
llenos del Espíritu Santo y hablaron en lenguas y empezaron la predicación del Evangelio para salvación de todos los que escuchen el Evangelio. Por eso el Evangelio es para todos. Todos los que escuchan y aceptan se salvan, y los que no quieren escuchar pues, van a tener mucha oportunidad, pero si no los quieren escuchar el Evangelio, peor si no lo aceptan, entonces pues no va a haber más salvación para estas personas. Así vemos que se cumplieron las 4 fiestas el año 31 después de Cristo. Seguimos. Luego viene la fiesta de las trompetas. Ahí nos quedamos, queridos amigos. Vamos a ver de qué se trata y cuándo se cumplió la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas en Levítico 23, 23 al 25 dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué tenía que haber en el mes séptimo? Las 4 primeras fiestas eran las fiestas, ya que les hablé antes, eran las fiestas de primavera, pero estas fiestas, la fiesta de las trompetas de plata, se daban en el mes séptimo, que es los meses de otoño. Son las fiestas de otoño, y dice que el primer día del séptimo mes en el calendario hebreo, el séptimo mes se llama el Tisri. Los 2 sacerdotes tocaban las trompetas para avisarle al pueblo que era hora de prepararse porque llegaba la hora del juicio. Y la recomendación era que lo hagan un día no laborable, una santa convocación, o sea que todos se reunían alrededor del tabernáculo, frente del tabernáculo, y no debían trabajar. Nadie se podía quedar en su casa. Era una alerta que se estén preparando porque ya llegaba el día del juicio o de expiación. Expiación significa juicio. Luego sigue en Números 29, dice: En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Sonaban las trompetas. ¿Para qué se sonaban las trompetas? Para avisarles, para alarmarles a las personas de que llegaba el día de la expiación, y el día de la expiación no era otra cosa que el día del juicio. ¿Se dan cuenta de esa fiesta tan linda? El principio del mes de Tisri se hacía sonar la trompeta para hacer recordar al pueblo que se preparen para el día del juicio o expiación que se hacía el 10 del mismo mes, así como también para la fiesta de las cabañas, que era la fiesta de acción de gracias a Dios por las bendiciones y la cosecha de los productos de la tierra. Esta fiesta marcaba el comienzo de las fiestas de otoño, ya les dije. Era la fiesta de las trompetas que les advertía a la gente que se preparen porque el día del juicio llegaba, y también el día de acción de gracias y de cosecha. Vamos a leer qué simboliza en la Biblia la alarma, el sonido de las trompetas. En Isaías 58:1 dice: Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces regresamos al versículo 1 que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Entonces regresamos a la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era que les hacía recordar: prepárense porque la hora del juicio llega, arrepiéntanse, como dice acá el texto de Isaías, clama voz en cuello. No era una simbología de esas trompetas para avisar a la gente que se arrepientan de sus malos hábitos, de sus pecados, ¿no? Que no sean religiosos, sino que sean de verdad, pues, hijos de Dios, y que apartan su pan con el hambriento, que consuelen a los quebrantados, que le prediquen la palabra de Dios a la gente, ¿no? Que está en tinieblas, para que ellos también sean salvos, que compartan el pan con los hambrientos, alberguen en casa, lo cubran al desnudo, visiten en la cárcel, y que en el juicio van a pasar pues no siendo condenados. Entonces invocarás, si ellos se arrepentían, entonces dice ahí la respuesta era que ellos invocaban a Dios y Jehová oía. Clamarás y dirá él: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Todos esos son pecados. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar calzadas. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová tu Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces acá está el símbolo de que las trompetas simbolizaban que más adelante iba a haber, ¿no? Era el símbolo de que más adelante en el futuro iba a haber un grupo de personas que como trompeta iban a alarmar a la gente para que se prepare, porque la hora del juicio iba a llegar. Vamos a ver qué pasó cuando se cumplió la fiesta de las trompetas, ¿no? Que anunciaba que llegaba la hora del juicio. Y el juicio, para que no se olviden, las trompetas era el 1 de Tisri del mes séptimo, y anunciaba que el día 10 del mismo mes de Tisri iba a ser el día del juicio de Dios, el día de la expiación. En hebreo se llama el Yom Kippur. Yom es día y Kippur es juicio o expiación. Vamos a ver qué pasó cuando se cumplió esta fiesta de las trompetas. El movimiento adventista desde 1834 a 1844 que cumplió la fiesta de las trompetas. Vamos a ver quiénes son estas personas que vivieron en esa época y qué hicieron. Entre los años 1834 y 1844 surgió en los Estados Unidos de Norteamérica un movimiento multidenominacional. ¿Por qué dice multidenominacional? Porque estaban involucrados todos o la mayoría de personas que leían su Biblia de diferentes iglesias, de diferentes
prácticamente denominaciones religiosas. Había católicos, había bautistas, había mormones no, había metodistas, había puritanos, cuáqueros, había reformistas y hasta católicos. ¿Qué pasó con esa gente? Hicieron un movimiento, este grupo de gente que no se conocían unos a otros, empezaron a predicar un mensaje a todo, con todo poder. Y ellos sin saberlo, y más tarde se dieron cuenta que cumplieron la profecía, la fiesta de las trompetas. Ellos empezaron a predicar y alarmar al mundo. Dice, ese grupo que surgió era llamado los milleritas en Estados Unidos, porque en Europa también hubo otro movimiento igual que predicaban acerca de la venida de Cristo en Sudamérica, en Rusia, incluso también en África. ¿Por qué le llaman el movimiento millerita? Porque más fuerte el pregón se dio, el sonido y la alarma de esta gente, la prédica poderosa, surgió más fuerte en Estados Unidos. Sus ideas de esta gente se basaban en las interpretaciones proféticas y que a esa gente se lo llamó adventistas. ¿Por qué se los llamó adventistas? Porque predicaron que Cristo venía por segunda vez. Predicaron del advenimiento de Cristo. Por eso les llamaron adventistas. Para 1840, decenas de predicadores por el mundo estaban proclamando el regreso de Jesús sobre la base del estudio de la profecía de Daniel 8:14. Habían predicadores de diversas denominaciones o iglesias cristianas. Había gente blanca, personas morenas, mujeres, hasta niños. En los Estados Unidos, la predicación y los escritos de William Miller despertaron la pasión de miles de personas. El mensaje de Miller y sus asociados defendía la siguiente idea. Esta era la idea, escuchen. Así como el primer advenimiento de Jesucristo fue predicho en Daniel 9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel 8:14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En otras palabras, ese versículo significa lo siguiente: después de 2300 tardes y mañanas, luego habrá el juicio. Purificado, ya les dije que significa juicio o expiación. Ya que la tierra debe ser el santuario, ellos pensaban, entonces la tierra va a ser purificada. Y eso va a acontecer en medio del fuego cuando Jesús vuelva, comenzando en el año 457. Ya por eso esta fiesta y esta profecía lo vamos a ver en el siguiente tema. La profecía de los 2300 días, ¿por qué decían 2300 días? Porque en profecía, ya les voy a mostrar los textos más adelante, los días en profecía simbolizan años. Si en la profecía decía 2300 días, después de 2300 días el santuario será purificado o el santuario habrá un juicio, entonces eso significaba que después de 2300 años el santuario sería purificado. Y ellos hicieron un conteo, una cronología, todos, no solamente uno, sino en diferentes partes del mundo, y no se conocían unos a otros, y llegaron a la conclusión que ese juicio, esa purificación del santuario, que según ellos era la tierra, iba a darse en 1844, empezando desde el 457, que más adelante les voy a enseñar esta profecía. Entonces ellos se animaron, se gozaron y empezaron a predicar que Cristo venía y que era un evento literal y visible y que precedería al milenio. Esta era la esencia del mensaje millerita o del mensaje de los adventistas. ¿Por qué adventistas? Porque predicaban del segundo advenimiento de Cristo.
según la profecía. Después de años de estudio y expectativas cronológicas, se identificó la fecha del 22 de octubre de 1844 como el día establecido para el cumplimiento de la profecía. De acuerdo con la conclusión de los milleritas, aquel era el día en que la tierra sería purificada por el retorno de Jesús. Así decenas de millares aguardaron con paciencia y fervor hasta la llegada del día identificado en la profecía. Entonces ellos esperaron el día entero hasta la medianoche, pero Jesús no vino, dejándolos profundamente decepcionados. Ellos se decepcionaron y no se dieron cuenta, queridos amigos, que estaban cumpliendo una profecía y estaban a la vez cumpliendo una de las fiestas, la quinta fiesta de las fiestas de Dios. Era la fiesta de las trompetas. Estas personas, sin quererlo, y más adelante ellos se dieron cuenta de que habían cumplido la profecía de alzar tu voz como trompeta y decirle al mundo: arrepiéntanse que Cristo viene por segunda vez. Qué bonito, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Vamos a ver qué más continúa. Vamos a recapitular entonces. Ya vimos la Pascua, que simbolizaba a Cristo en la cruz y su estadía en la tumba como los panes sin levadura, sin pecado. Luego la primicia, que simbolizaba a Cristo, que era ofrecida a Dios. Dios lo aceptó su sacrificio a cambio de los pecadores, ¿no? Él murió en nuestro lugar. Luego los panes con levadura que se ofrecían, que eran los primeros resucitados, que cuando Cristo ascendió al cielo los llevó. Cuando Él murió, resucitaron. Esas fiestas se cumplieron el año 31 después de Cristo. Ahora, la fiesta de las trompetas, ¿cuándo se cumplió? El año 1844. Acá me he equivocado y he puesto, empezó en 1840, perdón, y duró por 10, empezó años antes, pero la fuerza de este mensaje empezó en 1840, 10 años antes de 1844. ¿Y qué anunciaba? Que el día del juicio iba a venir, Dios iba a venir a purificar la tierra, pero ellos hicieron una equivocación. Dios permitió que ellos se equivocaran. Ellos pensaron que Cristo iba a venir por segunda vez y purificar la tierra de pecado, pero Dios permitió esto. ¿Para qué? Para que ellos no se desanimaran. Por eso es que la predicación fue llevada con tanto fervor y con tanto ánimo. Ellos predicaron por 10 años y en 1844 empezó el juicio, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La fiesta de las trompetas, el Rosh Hashanah se llama, el primero del séptimo mes, que es el mes de Tisri, y era una convocación solemne de advertencia de que venía el juicio de Dios. Y efectivamente ellos cumplieron eso. La gente estuvo preparada, se arrepintieron muchos de sus pecados, mucha gente cambió el rumbo de su vida y hubo un despertar religioso inmenso. Pero vamos a ver qué pasó. Cristo no vino, ¿qué pasó en realidad? Para eso lo vamos a pasar a la fiesta de la expiación, que se llama el Yom Kippur o el día del juicio. Ellos predicaron que el día del juicio iba a ser cuando Cristo venga y que Cristo iba a venir en 1844, pero no se habían dado cuenta que antes de la segunda venida tenía que haber un juicio en el cielo, que se iban a abrir los libros y se iba a ver caso por caso la vida, las obras y si tenía fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Eso es lo que empezó en 1844. Vamos a ver en qué consiste esta fiesta. Levítico 23:26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, y tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a tal persona de su pueblo.
Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas y comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Aquí vemos, queridos amigos, que Dios está hablando que el primero del séptimo mes las trompetas sonaban diciendo al pueblo que se preparen porque venía el día del juicio o el día de la expiación, que también es llamado el Yom Kippur en hebreo. Y la gente empezaba a cambiar sus vidas, a arrepentirse y tenían que estar listos porque un solo día iba a haber el juicio. Así que esto, ¿qué tenían que hacer? Afligirse, arrepentirse, confesar. No tenían que estar ocupados haciendo cualquier trabajo, sino tenían que examinarse, revisar su vida. ¿Por qué? Porque ese día el sumo sacerdote entraba con la sangre de un cabrito, de un cabrito, entraba a hacer expiación por el pueblo, o sea, a interceder. Expiación también significa interceder. O sea, aquí Cristo se presentaba ante el perdón, voy a explicar primero lo que pasaba, cómo se hacía el juicio de expiación en el templo o en el santuario de los israelitas. Ese día la gente venía, esperaba afuera, traían un cabrito, dos cabritos, uno era, lo sorteaban, uno simbolizaba para Azazel y otro era para Dios. El que era para Dios, el sacerdote lo degollaba, primero confesaba los pecados del pueblo poniendo su mano sobre la cabeza del cabrito y entonces luego lo degollaba, tomaba la sangre y llevaba al segundo lugar del templo que le llamaban el lugar santísimo, donde estaban los 10 mandamientos o la ley de Dios. Porque como todo ser humano había transgredido la ley decía que el que transgrede la ley debe morir. Eso ya lo vimos en 2 temas anteriores, lo puedes revisar. La ley dice que el que transgrede la ley es pecador y la paga del pecado es la muerte. Entonces, como Dios quiere salvar al ser humano, Él vino como corderito, murió en la tierra y subió, ascendió al atrio, subió hacia el santuario celestial, que ya lo vamos a ver en textos más adelante. En el cielo, el lugar donde habita Dios se llama también santuario y es el santuario celestial porque el terrenal ya no existe, ya fue destruido por los babilonios cuando los israelitas dejaron a Dios, pero por varios siglos ahí se desarrolló esta ceremonia del día de la expiación. Era algo gráfico para que lo vean y se imaginen que Cristo iba a ser su sumo sacerdote. Un sumo sacerdote es un mediador, una persona que intercede. Entonces Cristo, el sacerdote hacía las veces de Cristo, entraba con la sangre al lugar santísimo donde estaba el candelabro y estaba también los panes, tomaba incienso y con el incienso, con un puñado de perfume, entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos y ahí estaba la Shekinah, la sagrada presencia de Dios. Entonces él ponía el incienso lo cubría de humo para que él no pueda ver la gloria de Dios que se manifestaba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, y él rociaba con la sangre del cabrito sobre, el propiciatorio, la tapa del arca que contenía los 10 mandamientos, como un símbolo de que alguien había muerto para satisfacer la pena capital que se daba por haber transgredido los mandamientos. No sé si me dejo entender, pero eso es lo que se daba en el templo de los israelitas. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces allá en el cielo? Vamos a ver. En el cielo pasó lo mismo. En el mismo mes, el mes de Tisri, el año 1844, porque la profecía y las fiestas se tenía que cumplir con la realidad.
el año 1844, Cristo entra a oficiar donde está el trono de su Padre y la base de los 10 mandamientos. Ahí están, los 10 mandamientos son la base del gobierno de Dios, y entra a presentarse como su mediador del hombre, de nosotros. Ofrece cada vez que Dios pasa los libros y los nombres de las personas, entonces Cristo le muestra sus manos al Padre y le dice: esa persona creyó en mí. Abren los libros, revisan qué ha hecho la persona, si la persona ha creído en Cristo como su Salvador personal ella ha tenido una vida de obediencia constante, se ha arrepentido realmente de sus pecados, entonces esa persona es inscrito en el libro de la vida. Y siguen pasando los nombres. Empezó el juicio entonces en 1844 de forma literal y real. Volviendo a repetir para que ojalá que me deje entender, la fiesta de los judíos, el primero del 7º mes, tocaban las trompetas para alarmar a la gente y decirles que venía el día del juicio, que iba a ser el día 14. Perdón, el día 10. Tenían 10 días para prepararse. Entonces esa gente se preparaba y el día 10 venían al santuario el sumo sacerdote, se ponía sus vestiduras, todos los pecados del pueblo simbólicamente los ponían en la cabeza, ponía sus manos sobre la cabeza del del cabrito, y confesaba los pecados del pueblo. Y todo el pueblo estaba al frente del santuario, arrodillados, confesando sus pecados, porque era el día de la expiación, el día del juicio. Y la persona que no asistía y no se arrepentía, no se afligía, esa persona era sacada del pueblo porque no aceptaba a Cristo como su mediador. No recibía perdón, en otras palabras, porque si no estaba confesando, si no arrepentiéndose, entonces Dios no le perdonaba así de fácil, ¿no? Y una vez que el sacerdote llevaba la sangre dentro del santuario del lugar santísimo, salía y luego bendecía al pueblo, y el pueblo quedaba perdonado. Y así ocurría año tras año, una sola vez al año, el día 10 del 7º mes. Entonces vamos a ver qué pasó en el cielo. Ya vimos entonces, en el cielo pasó lo mismo, pero ya en el santuario celestial. Cuando Cristo asciende como sumo sacerdote. Recuerdan que les dije que Cristo murió como un cordero pascual el año 31. Estuvo en el sepulcro como un pan sin pecado, sin levadura, y al tercer día resucitó como primicia, ascendió al cielo. Dios lo aceptó su sacrificio en rescate por ti y por mí, y luego, después de 50 días, Él es ungido por el Espíritu Santo para ser el sumo sacerdote o el pontífice o el mediador entre Dios Padre y el hombre. O sea, Él hace de cordero, Él hace de abogado, mediador, y también él también hace de juez. Luego, al día 50, Él es ungido como sumo sacerdote y empieza prácticamente a abrirse el juicio, ¿no? Empiezan a abrirse el juicio. Pasan los años y tiene que cumplirse otra fiesta, la fiesta eso es después, en la fiesta de los otoños, más o menos por septiembre y octubre, era el mes séptimo del calendario hebreo. En ese mes séptimo, el primero de ese mes, se tocaba la trompeta de alarma, anunciando al pueblo que ya llegaba el día del juicio, que iba a ser el 10
el 10 del séptimo mes. La gente se preparaba entonces, se arrepentía de sus pecados. El día 10 venía bien compungido, afligido y arrepentido, y el sacerdote que hacía, lo ponía los pecados del pueblo en la cabeza del macho cabrío, lo inmolaba, tomaba su sangre y se iba a ponerlo donde estaba él, la ley de Dios, porque la paga del pecado es la muerte, y el que transgrede la ley de Dios merece la pena capital. Por eso es que Cristo tuvo que tomar nuestro lugar. Él ya murió tu muerte. Entonces, el Dios aceptaba eso y el pueblo era perdonado. ¿Qué pasó en 1844? En 1840, un grupo de personas de diferentes denominaciones religiosas, ya les dije, bautistas y de todas, ¿no? Bautistas, metodistas, hasta católicos. Había un sacerdote católico en Chile, Lacunza, que predicaba bastante con un seudónimo porque tenía vergüenza y miedo, pero Dios lo usó y escribió un libro acerca de que un acontecimiento importante se estaba realizando en el cielo. O Cristo venía o pasaba algo, porque la Biblia decía que se iba a purificar el santuario, o sea, se iba a limpiar el santuario, se iba a hacer justicia a Dios de los pecados. Eso entonces fue el día primero del séptimo mes en Israel. En las fiestas solemnes se tocaba la trompeta, y eso pasó en 1840 aproximadamente, que hubo una predicación acerca de que se iba a purificar el santuario del cielo, porque en la tierra ya no existía santuario, y ellos lo interpretaron como que Cristo venía, y ellos predicaban: arrepiéntanse porque Cristo viene. Fue un mensaje mundialmente, toda la mayoría de personas se arrepintieron, pero ellos no se dieron cuenta de que no iba a venir Cristo, sino iba a empezar el juicio en el cielo, empezando desde el primer hombre que murió, que era Abel. Recuerdan que Abel fue asesinado por Caín por envidia, y hasta el último que nacerá, y el juicio empezó en 1844 hasta el último que nacerá antes que Cristo venga. En este momento el juicio está dándose. El juicio empezó en 1844 porque Cristo empezó a ministrar, a mediar, a presentar su propio cuerpo, su sangre, que murió por nosotros. Cuando pasó el nombre de Abel, él dijo, el nombre de Abel pasó de la Biblia, y como él creyó en Cristo, entonces en Dios como su Salvador personal, entonces él, en los libros cuando se abrieron, vieron sus obras. Este fue obediente. ¿Por qué? ¿Por qué se salva? Porque Dios había ordenado que la gente antiguamente sacrificaban un corderito, confesaran sus pecados sobre un corderito y lo inmolaran y lo ofrecieran a Dios, porque ese corderito simbolizaba a Cristo. Y si ellos lo hacían es porque creían en que Cristo iba a venir más adelante y morir por ellos, ser su Salvador. Entonces, Abel, cuando pasó su nombre de Abel en 1844, que empezó el juicio, que ya más adelante lo voy a ampliar este tema con la profecía, lo vieron que él había obedecido a Dios y había creído en Cristo como su Salvador personal, y su nombre pasó, estaba escrito ya en el libro de la vida, y resultó, su veredicto resultó ser salvo, y de todos los justos. Pero de Caín, ¿qué pasó? Caín, cuando vieron su registro de Caín, resultó que fue hallado falto. ¿Por qué? Porque cuando Dios había pedido que lleven una ofrenda, un corderito que simbolizaba a Cristo, él no quiso hacerlo, él desobedeció, y él llevó, ¿qué? Llevó sus frutos de la tierra, sus propias obras. Miren lo bueno que yo he sembrado: papas, cebollas, no sé qué más, ¿no? Dios, yo te ofrezco lo que yo tengo, ¿no? No quiero comprar un cordero, no quiero tener un cordero para ofrecerte. Por eso es cuán importante es que obedezcas, querido amigo, la palabra de Dios y la ley de Dios. ¿Por qué? Porque si tú crees en Jesús como tu Salvador personal, tienes que obedecerlo. Seguimos entonces, creo que ya voy a terminar. Vamos a ver el siguiente. Ahí está la diapositiva de más o menos he puesto esto. Lo voy a quitar mi imagen.
mi fotografía, perdón, mi video. Esto es. Muy bien. En ese cuadro más o menos les estoy diciendo que ahí están los libros. He puesto como libros de rollos, he encontrado esta figura en el internet. Ahí está el trono de Dios, la santa ley de Dios es prácticamente el código con el que son juzgados. Este hombre, imaginemos que es Abel, ¿no? De la Biblia, o Abraham, o el rey David. Y Satanás está ahí acusándolo prácticamente. Los ángeles son los testigos, los que toman notas de sus acciones. Este hombre está prácticamente al punto de recibir la sentencia de vida, de muerte eterna, pero ahí tiene un abogado y ese abogado es Cristo, que dice: Padre, la muerte eterna que él ha muerto, yo lo tomé, y la vida que yo merecí en la cruz del Calvario, yo se la concedí a él y él lo aceptó. Por favor, Señor, él es mi hijo, él cree en mí. Entonces, todas sus malas acciones que esa persona ha hecho son borradas y él es inscrito en el libro de la vida. Cuando tú crees en Cristo como tu Salvador personal, eres inscrito en el libro de la vida, pero tienes que también vivir una vida de constante obediencia a sus mandamientos de Dios. Y cualquier momento puede pasar tu nombre, por eso es cuán importante es tener este tema. Miren lo que dice acá la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del juicio justo de Dios. Justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Escuchaste, querido amigo? No son los oidores. ¿De qué sirve que tú o yo digamos: yo creo en Dios, pero nuestras obras son malas, no queremos obedecer la ley de Dios? Por eso acá dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Qué dice? En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los corazones. O sea, va a haber un juicio y está pasando el juicio. Ha empezado con Abel el justo, porque así dijo Cristo. Empieza por Abel el justo y terminará con el último que nacerá antes de la segunda venida de Cristo. En estos momentos posiblemente esté pasando ya el juicio de las personas vivas, ¿no? No se sabe cuándo está pasando tu nombre o mi nombre, pero mientras está pasando el juicio, es momento de que dejemos nuestros pecados, nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios por todo lo malo que hemos hecho y vivamos una vida de obediencia. Para terminar, acá les vuelvo a repetir las 7 fiestas de Dios que demuestran el plan de salvación de Dios. Estamos en la 6ª fiesta, el Yom Kippur, que era el día del juicio. Estamos pasando nuestros registros, nuestras acciones y nuestra creencia en Dios, en Cristo Jesús, está siendo revisada.
y cualquier momento también se puede acabar tu tiempo de gracia y tu juicio es el momento de la muerte, cuando uno muere, ¿no? Está sellado, o bien o bien para mal. Y el siguiente evento que continúa es la segunda venida de Cristo, que lo vamos a ver más adelante. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofrecerán ofrendas encendidas a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Yahvé por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan nuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Que era también la fiesta de que la gente tenía que hacerse cabañitas, o también como le llaman carpitas, ¿no? Habitaban en carpas, cortaban ramas de árboles y se regocijaban porque habían cosechado las bendiciones de Dios, ¿no? Era la época de la cosecha de la uva, ¿no? Y de otros frutos más, del trigo, de otros cereales, perdón. Entonces, no solamente eso, sino que era un día de acción de gracias, donde recordaban que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Y eso también se va a cumplir, va a tener un cumplimiento real en estos últimos días. Eso simboliza la segunda venida de Cristo, que viene a cosechar pues los frutos de la tierra, ¿no? Porque Él es el labrador. Recuerdan que dijo, yo soy el labrador, yo soy el buen pastor. Mi padre es el labrador, dice, ¿no? Su padre es el rey del universo y le encargó a él que labre la tierra, o sea, que nos cultive como personas para ser aceptos a los ojos de Dios. Y cuando Él venga por segunda vez, después del juicio que empezó en 1844, cuando termine un día cualquiera de estos tiempos finales, porque somos la última generación, va a terminar el juicio y Dios va a decir, hecho es. Cuando el sumo sacerdote en los tiempos de Israel salía, terminaba de ejercer su mediación, él salía y decía, consumado es. O sea, hecho está. Y salí y bendecía al pueblo, y todos eran perdonados los que estaban, y los que no habían venido al día del juicio, pues no eran perdonados. Lo mismo también, esta fiesta, la fiesta de las cabañas, esto simboliza que las personas van a vivir en el cielo por 1000 años, así dice la Biblia, y cuando venga Cristo, ¿no? Y los malos, la cosecha significa, hay dos tipos de cosecha, una de uvas y la otra de cereales. Bueno, las uvas simboliza sangre, que más adelante les voy a explicar. Acá más o menos les digo a grosso modo, dice Apocalipsis 15:5, después de estas cosas miré aquí que fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Ya ven que en el cielo hay un tabernáculo, es el lugar donde habita Dios, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. O sea, la tierra es cegada. ¿Por qué? Porque, ¿a qué simboliza esto? La mies está madura, simboliza a los que creen en Cristo y lo obedecen. O sea, han llegado a la perfección de la estatura de Cristo. Luego dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. O sea, oyó dos cosechas.
Ahí viene la siguiente. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia a los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y bendivió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Una cosecha, la de arriba, la de la siega, representa a los que van a ser salvos, y la otra cosecha de la vendimia de uvas representa a los que se van a perder. Por eso dice, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para la guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. Ese es el Armagedón. Más adelante vamos a verlo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba caballo, o sea, de Cristo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces hay dos cosechas, eso simboliza la fiesta de las cosechas o la fiesta de las cabañitas. La primera cosecha simboliza a los redimidos, los que creyeron en Cristo. Por eso es necesario que creas en Cristo y le obedezcas. Y la segunda cosecha es de las uvas, y fueron echadas y pisadas, y dice que las aves se alimentaron de ellos. Estaban peleando contra el Cordero y el Cordero les venció, o sea, Cristo Jesús, ¿no? Y ahí también habla de la bestia y del falso profeta, que hay una bestia que engaña y que va a poner la marca de la bestia, que más adelante también lo vamos a ver. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y los arrojó al abismo y los encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañe más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi
a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ella, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escríbelos, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá y te mostraré a la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Querido amigo, entonces aquí nos quedamos, porque ya lo he hecho muy largo. La palabra de Dios es tan linda que podemos quedarnos toda la noche hablando de ella, pero quédate con esto, quédate que ya se cumplió estamos en la 6ª fiesta, y son solamente 7 fiestas, queda la última de la segunda venida. Estamos aún en el día del juicio, prácticamente están pasando los registros de cada persona, ¿no? Si merece estar en el cielo, ¿no? No es que tengas buenas obras, sino por Cristo. Por eso es necesario que urgente nos aferremos a Cristo, creamos en Cristo como nuestro Salvador personal, le amemos y guardemos sus mandamientos, porque Él dijo: el que me ama guarda mis mandamientos, ¿no? Y cuando venga Cristo, pues nos redima, y dice que vamos a vivir por la eternidad. Pero si no creemos en Cristo, vamos a morir por la eternidad. Por eso te llamo. El llamado del Espíritu Santo en esta noche es que lo aceptes como tu Salvador personal, y que lo obedezcas. Y cuando Él venga, pues te comparta, ¿no? Vamos a vivir en la santa ciudad, vamos a vivir por la eternidad. Pero si no creemos en Él y no lo obedecemos, lamentablemente vamos a tener que morir la muerte eterna, y eso es lo que Dios no quiere. Por eso es que Él está aplazando su venida, aplazando. Ojalá una persona más se arrepintiera, ¿no? Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a prepararnos, a obedecerte. Te aceptamos como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por tu preciosa sangre, y ven a vivir en nuestros corazones. Danos tu Santo Espíritu, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, el próximo tema es: la hora del juicio ha llegado. Vamos a continuar, porque hay mucho de qué hablar. Y que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios sea tu redentor. Amén.